Bienvenidos a tu iglesia Nación Grande, casa de buenas noticias. Durante este entrenamiento vamos a estar tocando o vamos a continuar con el tema de consagración de las palabras. Y algo muy importante que debes recordar es que cuando el hombre cambió su manera de hablar, escuchó otra voz y cuando escuchó otra voz, perdió la voz. Qué tremendo es esta parte, porque a veces nuestra voz de autoridad se pierde por andar escuchando las voces o la voz incorrecta. Entonces, hay algunos principios muy importantes que quiero recordarte. En primer lugar, debes recordar que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es lo primero que debes recordar en cuanto al diseño de Dios allí para tu vida. Ahora, quiero formularte una pregunta. ¿En qué eres semejante a Dios? ¿No te habías hecho esa pregunta? ¿En qué eres semejante a Dios? Recuerda algo muy importante. Dios depositó de su naturaleza en el hombre. En el momento que Dios insufló aliento de vida en ti, Dios depositó de su naturaleza en ti. Qué hermoso, ¿verdad? Y qué tremendo. El segundo principio que debes recordar es que el hombre conocía. ¿Por qué? Porque escuchaba la voz de Dios. Entonces es como cuando tú escuchas la voz de tus hijos, cuando tú escuchas a una persona que ya tienes tiempo de estar tratando con ella, al escuchar la voz ya tú empiezas a conocer. Como por ejemplo, si ya tú has escuchado varios entrenamientos míos, entonces ya cuando tú escuchas mi voz, dices, no, ese es el pastor James. Ese es el pastor James. Conozco su voz. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, porque cuando tú conoces la voz, es porque estás escuchando. Qué hermoso eso. Entonces, cuando tú conoces, cuando tú empiezas a escuchar la voz de Dios, empiezas a conocerlo. Mira que todo este entrenamiento, vida en el Espíritu, está enfocado a eso, a que tú puedas escuchar la voz de Dios. Porque si tú escuchas la voz de Dios, vas a aprender a conocerlo. El tercer principio, y no menos importante, es que Dios le entregó al hombre gobierno y autoridad. Qué importante es eso. ¿Qué le entregó Dios al hombre? Le entregó gobierno y autoridad. Ahora, escucha esta pregunta. ¿Cómo gobernaba el hombre? ¿Cómo gobernaba el hombre? Sin lugar a dudas, el hombre gobernaba por la palabra. No necesitaba regañar, no necesitaba gritar, no necesitaba dar golpes, no necesitaba pelearse, sino por su palabra. Ejercía el gobierno y la autoridad que Dios le había dado. No necesitaba brincar, no necesitaba dar vueltas, no necesitaba hacer cosas raras. Por su palabra, él gobernaba. Entonces, una de las maneras en la que se manifestó esta autoridad, una de las maneras en que se manifestó este gobierno que Dios le había dado al hombre, es cuando él le colocó el nombre a todos los animales. E incluso la Biblia dice que así como Adán le puso el nombre a los animales, aún así se llaman todavía. Acompáñame por favor ahí a Génesis capítulo 2, versículo 19. Dice de la siguiente manera: porque Jehová Elohim había formado de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los había llevado al hombre para que viera cómo los habría de llamar. Y así como el hombre llamó a cada ser viviente, ese es su nombre. Entonces,
qué tremendo es esto. Mira que esta manera como el hombre empezó a manifestar su gobierno y su autoridad cuando empezó a colocarle nombre a los seres vivientes, a todos los animales. Qué tremendo es esto, qué tremendo es esto. Entonces, también tienes que tener mucho cuidado al momento de colocarle nombre a tus hijos. Es muy importante porque eso va a determinar y a marcar un destino profético para ellos. El cuarto principio dice que el objetivo de las tinieblas era desconectarlo, era separarlo de la voz de Dios. ¿Qué iba a suceder cuando el hombre era separado de la voz de Dios? Cuando el hombre era separado de la voz de Dios, iba a perder la voz, esa voz de autoridad, esa voz de gobierno. Entonces, como te mostré en la gráfica anterior, está el hombre, el reino de luz, que está establecido sobre la palabra de Dios. Allí en la gráfica puedes verlo de una manera clara y también allí en tu libro de trabajo. Es muy importante. Entonces, mira lo que está sucediendo y te lo estoy narrando paso a paso. Ahora, cuando el hombre escuchó otra voz, cambió su fuente. Ahora, cuando cambió su fuente, o sea, de dónde provenía, de dónde se alimentaba, de dónde se sustentaba, su ser interior cambió. ¿Qué pasó con el hombre? Se contaminó. Entonces, cuando el hombre escuchó otra voz, él cambió su fuente, de donde él recibía, de donde él se nutría, de donde él se alimentaba. Por eso es importante que puedas tener claridad de qué fuente te estás alimentando, qué voz estás escuchando. ¿Por qué? Porque esa voz que estás escuchando es la que va a traer un cambio allí a tu vida. Si escuchas la voz de Dios, va a haber una transformación. Y si escuchas otra voz, pues ya sabes que vas camino a la muerte, rumbo al pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, mira lo que dice allí en Génesis capítulo 3, versículos 4 al 5. Entonces dijo la serpiente a la mujer: ciertamente no moriréis. Versículo 5. Sino que sabe Dios, que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis semejante a Elohim, conocedores del bien y del mal. Entonces, escúcheme con atención. Según este texto que leímos anteriormente de Génesis capítulo 3, en los versículos 4 y 5, ¿cómo se contaminó el hombre? ¿Cómo se contaminó? ¿Cómo pudo contaminarse el hombre? Allí responde en tu cuadernillo, en tu taller de trabajo. Ahora, vamos a ver allí en la gráfica que va a aparecer ahí en pantalla. Las palabras, va a ver a Satanás, el reino de las tinieblas, los demonios. Entonces, mira cómo funciona ahora a lo contrario. Ahora que viste la gráfica, vas a entender lo siguiente. Mira que Eva impulsó el reino de las tinieblas por el poder de las palabras habladas a su esposo. Recuerda algo, la mujer sabia edifica su casa. Entonces, ¿qué hizo Eva? Promovió, impulsó el reino de las tinieblas por el poder de sus palabras habladas a su esposo, allí Adán. Imagínate. Entonces este hombre cayó allí en la mujer, por eso dijo Adán, la mujer que me diste me dio a comer.
Qué impresionante. Mira lo que dice ahí en el versículo 17 del capítulo 3 de Génesis. Y el hombre dijo, mira lo que dice allí en Génesis capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto has atendido a la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comas de él. Maldita sea la tierra por causa tuya. Con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Qué triste, qué lamentable, ¿cierto? Que por causa del hombre, escucha con atención, por causa del hombre, la tierra fue maldecida. Ahora, cuando tú llegues a un lugar, bendice la tierra, bendícela. No hables mal del lugar donde estás. Bendice el lugar que te ha acogido, bendice el lugar que te ha recibido, que te ha abierto las puertas, que te ha dado los frutos de la tierra. Bendícelos para que puedas recibir más frutos de la tierra, para que la tierra no te niegue los frutos, para que no seas errante. Entonces, recuerda esto, cada vez que llegues a un lugar, debes bendecirlo para que ese lugar te pueda dar los frutos y no andes errante de un lugar a otro, de una ciudad a otra, porque muchas veces el problema no está en la ciudad, el problema no está en el pueblo, o no está en la comunidad o en el barrio. El problema está allí en tu corazón. Por eso debes sanar tu corazón para que puedas bendecir, para que puedas decir buenas palabras y puedas comer de los frutos de la tierra. Recuerda algo, el campesino o el labrador, para poder disfrutar de los frutos de la tierra, tiene que trabajar primero. Entonces, si tú quieres comer de los frutos de un buen hogar, de un buen empleo, de una buena relación con tu cónyuge, con tus hijos, debes trabajar tus palabras. Si tú quieres que el lugar donde estás viviendo, la tierra te dé sus frutos, tienes que bendecirla con buena palabra. Decirle, esta es mi tierra prometida, esta es una tierra que fluye leche y miel. Tienes que bendecir el lugar donde estás para que la tierra te dé sus frutos. Entonces, ya para terminar, te quiero recordar algo y te lo voy a mostrar allí en las gráficas. Eva impulsó el reino de las tinieblas por el poder de sus palabras. Entonces está Eva, abajo está la flechita negra, está el reino de las tinieblas y están las palabras allí en gris. Qué triste y qué lamentable que muchas veces las mujeres o los hombres destruyen sus hogares, pierden un empleo o una buena amistad o una buena relación por sus palabras. Entonces, cuida tus palabras, cuida de qué fuente estás recibiendo tus palabras, porque del fruto de tus labios se saciará tu vientre. Entonces, no te pierdas este entrenamiento, no te lo puedes perder. Mira que está siendo bendecido, mira que está siendo edificado. Entonces, nos vemos en el próximo entrenamiento. Y si aún no te has suscrito, yo te invito a que puedas suscribirte para que puedas estar atento, para que puedas estar pendiente cuando se suba el próximo entrenamiento. Entonces, nos vemos en el próximo entrenamiento. Chao, chao.